Bien. Muy buenos días. A nombre de los que han participado, Pía Montalegre, Andrés Ferrada, Antonio Suazo, Paulina Gatica, Álvaro Besoaín, Antonio Saadi, Richard Quinteros, Melisa Lezana, Catherine Gatica, César Orellana, Diego Salinas, Ana Cecilia Osorio, integrantes de Líderes con 1000 Capacidades, la Escuela Teresa de Ávila y Carolina Quilodrán, que les habla, les damos la cordial bienvenida al conversatorio Alameda a la Vista. Una investigación emprendida por profesionales de diversas disciplinas que recibió el apoyo de Fondar en la línea de investigación en arquitectura para desarrollar el estudio Alameda de Santiago 1910-2010, el ocaso de un espacio público. Para conocerla, alguien tuvo que escribir acerca de la Alameda. No fueron pocos los libros, dibujos y planos revisados para saber dónde encontrarla. Las fotografías admiradas para reconocer su belleza y también los cambios, crónicas y poesía que le han impregnado de sentimiento. La Alameda es como una hoja de papel en blanco, donde se fue escribiendo su historia a través de los siglos. Sea como sea, la Alameda siempre ha estado presente en Santiago. El conversatorio Alameda a la Vista está dedicado a todos quienes quieren aprender por medio de sus sentidos, los que observan, tocan, preguntan, escuchan, sienten y se sumergen en la historia de la ciudad de Santiago. Es un territorio cargado de una rica estratigrafía histórica, de sucesos icónicos, de biografías intensas. Lo que está a la vista es tan importante como lo que allí subyace. A continuación, les presento a nuestros expositores que han tenido la gentileza de participar en este encuentro. Pía Montalegre, del Instituto de Historia y Patrimonio de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile, nos contará de la Alameda en las cartografías. Andrés Ferrada, de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Playa Ancha, nos llevará al mundo de la literatura. Antonio Suazo, del Centro Nacional de Conservación y Restauración, nos dirá si una imagen vale más que 1000 palabras. Es así que los invitamos a tener a la Alameda a la vista desde la cartografía, la literatura y la fotografía. Ahora invito a la profesora Pía Montalegre para que nos exponga sobre su tema. Adelante, Pía, por favor. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias a todos por los que nos puedan estar viendo y a la gente de extensión de la facultad que hace posible también esta transmisión. Voy a compartir pantalla para contarles un poco sobre el trabajo que realizamos en este proyecto y la parte que me tocó desarrollar a mí sobre la Alameda, por supuesto, utilizando las cartografías o leyendo la Alameda a partir de las cartografías históricas o los planos antiguos de la ciudad de Santiago, ¿no? Las cartografías históricas nos dicen muchas cosas de la ciudad, son documentos que nos permiten entender el pasado de la ciudad. Por supuesto que entregan ciertos datos que son bastante, podríamos decir, objetivos, quizás no tanto como una fotografía, pero de todas formas nos permiten constatar qué cosas estén o no estén en un determinado momento. Pero más que eso, y también la posición también de determinadas cosas que pueden ir moviéndose en la ciudad, más que eso, los planos nos muestran una forma que se tiene de representar y de mirar la ciudad en un determinado momento. Y a mí me parece que siempre es muy rico mirar los planos históricos desde esa mirada, desde cómo se estaban representando en un determinado momento la ciudad y qué visión se tenía de ella y qué se mostraba y qué no se mostraba. Porque los planos no podemos, digamos, olvidar que si bien tienen una pretensión de exactitud,
siempre son documentos que también tienen la necesidad de abstracción, es decir, no pueden presentar toda la realidad, sino que tienen que seleccionar ciertos datos. Y haciendo un berrido muy rápido de ciertos planos de la ciudad de Santiago, podemos observar cómo van variando en el tiempo y cómo la visión también sobre la ciudad va variando en el tiempo. Desde los planos coloniales, por ejemplo, el plano del padre Alonso de Ovalle en su obra siglo XVII, vemos que los planos coloniales en general, que este es muy representativo de cómo son unos esquemas que muestran más bien de una forma casi simbólica, quieren dar registro de la existencia de la ciudad, y en este caso de una existencia quizás futura de la ciudad. Vemos, digamos, una especie de damero o de trazado de manzanas casi infinito, ciertos hitos que son muy específicos y que generalmente en la colonia solo se remiten a iglesias y conventos. Y luego vemos un salto a planos ya, en los planos republicanos, por ejemplo, el plano publicado en el Atlas de Claudio Gay, que ya va mostrando una forma más precisa de la ciudad, y en este caso una ciudad que es una pequeñita mancha urbana rosada que está engastada en en una serie de campos verdes, mostrándonos una realidad medio rural que tenía Santiago ya a comienzos de la República. Y como en este otro plano que vemos a la derecha, digamos, de la pantalla, que es un plano un poquito más posterior, que es el plano de Herbaje, que muestran, por ejemplo, ya una mancha urbana un poco aislada en el vacío. Ya estamos hablando de una representación del territorio y de la ciudad que omite lo que no es ciudad, por ejemplo. Y cómo comienzan a aparecer también con el tiempo otros hitos, especialmente, por ejemplo, en el plano de Ernesto Ansart, que vemos a la izquierda ahora de la pantalla, que es el plano, podríamos decir, estrella del siglo XIX, uno de los planos más representativos de lo que fue la transformación de la Intendencia de Vicuña Maquena, y que muestra cómo Santiago entra a una etapa de modernidad, que nos muestra el plano de Ansart, nos muestra los edificios, nos muestra los nuevos hitos, que ya no solo son iglesias y conventos, sino que son edificios gubernamentales, administrativos, educacionales, culturales, recreativos, punitivos, etc. Es una ciudad que comienza a construir una arquitectura de servicio y uso público. Y vemos también ferrocarriles, líneas de ferrocarriles urbanos que comienzan a irrigar este tejido de la ciudad, y reconocemos también en distintos colores las primeras, entre comillas, podríamos decir, comunas o divisiones administrativas, o departamentos en este caso, que ya nos hablaban de una ciudad que necesitaba administrarse de otra manera porque era más compleja, ¿no? Y luego, ya llegando al centenario, al siglo XX, comienzan a aparecer los planos callejeros, los planos que permiten ya a los ciudadanos orientarse en una ciudad que se vuelve cada vez más compleja, como estos típicos planos de Nicanor Boloña, el gran productor de planos, digamos, de Santiago, que eran planos incluso auspiciados, como vemos acá, por casas comerciales. Eran planos que se vendían y que eran un instrumento, podríamos decir, para poder entender y vivir en la ciudad. Y llegamos después, podríamos decir, al fin de la cartografía urbana, cuando ya comienza la introducción de algo que para nosotros ya es tan trivial y común como es la fotografía aérea. Hoy día estamos acostumbrados de que los satélites tomen fotos, digamos, periódicamente y nos vayan mostrando las ciudades de arriba en esta plataforma de Google Maps. Estamos acostumbrados, digamos, como parte de nuestra cotidianidad a esta realidad, pero cuando comienza a introducirse esto va a cambiar radicalmente también el tipo de mapas y planos que se hacen de la ciudad, girando ya a un problema de perfección y levantamiento perfecto de la información, que es una información también mucho más compleja y mucho más amplia. ¿Y qué historia nos va contando entonces estos planos de la Alameda o la Cañada? Veamos aquí, estos son planos todos de la época de la colonia, como ya les había mencionado, el primer plano de arriba, el plano de Alonso Valle, tienen algo bastante similar. Algunos han sido cambiados, digamos, están patas arriba las letras para que todos queden con el norte hacia arriba, no nos desorienten en la lectura. Es una convención relativamente reciente esto de que todos los planos tengan el norte hacia arriba. Antes se ponía el norte según a conveniencia. Este plano, digamos, de estos planos coloniales tienen ciertas cosas en común.
Primero, lo que vemos es que el espacio de la cañada es un espacio relativamente vacío, pero sí hay una presencia que es constante, que la vemos que son los árboles dispuestos más o menos en un cierto orden, ¿no? Nos muestra hileras de árboles. En eso, digamos, hay como un acuerdo en los tres documentos. Y también este curso de agua que está dibujado también de una forma medio irregular. La línea no es perfectamente recta, en este caso sí es perfectamente recta, lo que nos habla de que este relativo segundo brazo de Santiago, que erróneamente, digamos, se ha conceptualizado como si fuera un río que corre por la cañada, pero que en realidad era una sequía que sobre todo se alimentaba con las aguas en el invierno, esta sequía que corría por el medio y las hileras de árboles llanos empezaban a configurar este espacio fronterizo de una ciudad que terminaba en el espacio de la cañada. En las primeras cartografías republicanas, ¿qué es lo que comienza a aparecer? Vemos un salto entre el primer plano que vemos acá, que es el plano de la obra de Peter Schmidt-Meyer, un plano de 1824, es un plano medio de transición, porque es un dibujo también un poco impreciso. Y vamos a ver ¿por qué? Aquí la cañada no tiene mucho interés, es un espacio en blanco, podríamos decir, pero si vemos inmediatamente la diferencia con el plano del Atlas de Claudio Gay, es que aquí comienza a mostrarse algo que es un tema, digamos, en la Alameda, y es de que el trazado que está al norte, el damero que está al norte, y la Alameda no se encuentran en ángulo recto, como se muestra acá, las calles no llegan perpendiculares a la Alameda, sino que el trazado está un poquito girado, ¿no? Está un poquito girado hacia el oriente, tampoco coincide la orientación de las calles al norte de la Alameda con la del sur de la Alameda, lo que hace que este espacio nos habla de este espacio que era característico y un poco problemático porque era un espacio informe, es decir, no tenía una forma clara y las manzanas tenían que acercarse un poco, tenían que estirarse las manzanas para construir este borde urbano de este espacio que era más bien amplio y indefinido. Y comienza a aparecer otra cosa interesante. Empieza a aparecer una representación de un espacio bastante acotado, compuesto por hileras de árboles, esta sequía, digamos, dibujada chueca o informe entre dos puntos bien definidos, pero que toma una forma muy regular entre ciertos puntos, que va entre corridas de árboles, lo vemos en, las siguientes, en estos dos planos, y que empiezan a aparecer estas especies de plazas, o lo que se llamaban los óvalos de la Alameda, y nos hablan de cuando la Alameda se empieza a configurar como un paseo público, con una forma definida, como un proyecto bastante concreto y con una forma bastante concreta. Y se empieza a ver cada vez más claro en estos planos. Estos planos ya son de mediados del siglo XIX. Comenzamos a ver los que yo les decía, empiezan a aparecer muchos hitos civiles como de distinto tipo, ya no solamente conventos, sino que empiezan a aparecer regimientos, cuarteles, hospitales, el Palacio de la Moneda, y que vemos también en la Alameda también los nombres, otra cosa que nos entregan, digamos, los planos, lo que se llaman las toponimias. Vemos que, por ejemplo, en este plano, que es el plano de Castañola, que es un plano de 1854, muy parecido a un plano de 2 años después, estos planos son muy cercanos en fecha, que es el plano de Pedro de Llán, y que nos muestra, eso sí, este plano, nombres. Hay una Alameda del Carmen, que va desde Santa Lucía, digamos, hacia el oriente, una Alameda de las Delicias, que está bastante contenido más o menos entre la iglesia de San Francisco y lo que se llama el Callejón de Padura, que es la calle Almirante La Torre actual. Entonces estamos hablando cómo este paseo empieza a tomar forma, empieza a crecer hacia el poniente, empieza a tener, digamos, estas características plazas, pero que ya vemos que están ubicadas como un poco, como podríamos decir en chileno, al tuntún. Están dibujadas como aproximadamente, ¿no? Los planos no nos entregan claramente la ubicación de estos óvalos. Algunos coinciden siempre, otros se mueven un poquito más allá, un poco más acá. Lo que nos habla de que quizás la representación de este paseo público no era tan relevante, era más o menos para dar una idea aproximada de lo que sucedía en el espacio. Algunos presentan con más árboles, otros con menos árboles, unos con más óvalos, otros con menos óvalos, etc.
Y luego tenemos ya los planos que nos van llegando al centenario, en que vamos a ver una cosa que comienza a pasar, de que a pesar de que sigue existiendo este espacio, los planos lo comienzan a omitir, y la Alameda de las Delicias en realidad es un espacio en blanco, no es un espacio dibujado, podríamos decir. Y es porque los planos comienzan a transformarse en esto, en lo que vemos en el plano del medio, que es un plano callejero, en donde en realidad no importa si deformamos un poco la realidad, para poder introducir lo que es más importante, que son los nombres de las calles, o lo que vemos aquí, que son la numeración de las calles, que nos empiezan a hablar de una ciudad que se vuelve más complicada de entender, que requiere sistemas de orientación y que uno no conoce realmente todas las calles de la ciudad, sino que tiene que empezar a consultar un documento para poder orientarse. Y lo otro que comienza a aparecer, que es un signo, digamos, de la Alameda moderna, son las líneas de transporte público. Vemos que las primeras que van a ser líneas de transporte de carros de sangre, incluso atracción a vapor, las primeras de todas, pero aquí ya vemos todo lo que son las líneas de tranvías que comienzan a correr por la Alameda y a irrigar el resto del tejido de la ciudad al norte y al sur, y que requieren también de otro tipo de representación cartográfica, porque le están agregando también una complicación más al tipo de información para poder entender la ciudad. Y finalmente llegamos a este tipo de planos. Este plano es de 1933, es el primer plano aerofotogramétrico, es decir, el primer plano que se traza sobre fotos desde arriba. Imaginen la maravilla que tiene que haber sido poder ver la ciudad desde arriba, poder ver esa realidad, tomar las fotos y poder dibujar los planos a partir de esa realidad. Y es un levantamiento que incluye, podríamos decirlo, todo, como esta idea de los cartógrafos de Borges y el plano de la comarca. Por fin es un plano que puede incluir propiedades, espacio público, arquitectura, anchos y todas las dimensiones. Y comienzan a aparecer estos planos técnicos, que en realidad ya empiezan a ser planos que son más bien ingenieriles, que tienen que ver con la representación del territorio para proyectos ingenieriles también, que son muchísimo más complejos. Y este es el primer vuelo aéreo, porque este plano, si bien está hecho a partir de imágenes tomadas desde el cielo, estas son el primer juego de fotos aéreas que ya no necesitan un plano que las interprete, sino que entregan información de por sí, que es el vuelo trimetrógono vertical realizado entre los años 43 y 44, y nos muestran cómo ya la ciudad entra a los proyectos urbanos y el urbanismo, como por ejemplo la Caja Cívica y el Paseo Bulnes, el Parque Bustamante con la estación Pirque ya eliminada y las líneas férreas aquí eliminadas, la Plaza Italia, que comienza a configurarse, digamos, como esta rotonda vehicular. Y para cerrar mi presentación, porque consideré que había que cerrar en algún momento, digamos, los documentos a registrar, cerramos con una fotografía aérea bastante notable que nos muestra una etapa de la historia de nuestro país, por supuesto, y también de la historia de la Alameda, que es un vuelo realizado a fines del año 1973, muy poco tiempo después del golpe, y por eso vemos, digamos, todavía la moneda recién bombardeada, vemos la UNCTAD flamante con un techo absolutamente impecable, y vemos el fin, podríamos decir, de este paseo público por las obras del metro. Vemos lo destructivo que fue también este modelo de desarrollo, con todos los beneficios que nos trajo, por supuesto, el metro, pero lo destructivas que fueron estas obras del metro en todo el sector central de la Alameda, lo destructivas que era también el paso de la autopista norte-sur, que arrasó con manzanas completas, digamos, en el centro, y como ya vamos observando, digamos, otra manera también más actual y más cercana, digamos, a la nuestra, de concebir quizás el espacio y la ciudad y el rol también de la Alameda, muy marcado quizás hasta el día de hoy por el transporte y por ser una vía más bien de conexión, dejando un poco atrás lo que fue originalmente como un paseo. Y no me extiendo más con la presentación para poder dejar a mis compañeros que presenten también. Muchas gracias.
Muchas gracias, Pía, por la presentación. Muy interesante porque nos da un primer barrido a una forma de entender la Alameda, especialmente desde este ámbito cartográfico. Pía nos enseñaba cómo desde la colonia existe un proceso de representación de la ciudad de Santiago y más particularmente en este caso que nos plantea ella de cómo era vista la Alameda en ese tiempo, su toponimia, es decir, su origen del nombre, que era la denominación de una cañada, de una hondonada que tenía cierta particularidad en su extensión, en sus anchos. También nos indica a través de las planimetrías, sobre todo las primeras, que habían elementos constituyentes como los árboles, la acequia, también el torrente del Mapocho hacia su borde norte, casi en paralelo con esta cañada. Y una de las cosas importantes que surge y que nos permite ver la cartografía, estos elementos, es visualizar las capas estratigráficas que ha tenido la ciudad de Santiago y cómo ha ido cambiando también la Alameda. Y por supuesto, cuáles son los niveles de instrumentales que se han utilizado. Pía nos presenta el plano de Santiago de Ernesto Ansar de 1875, que es uno de los primeros que tiene un rigor científico, se hizo con instrumentales topográficos y es un gran hito o punto de inflexión en la medición y en la estructura de catastro de una ciudad, en este caso de la ciudad de Santiago. Antes, los primeros planos, las primeras imágenes de representación, recordemos que eran con cordel y regla, sobre todo en el periodo colonial. Cuando se hacen estos traspasos y estos puntos de inflexión en términos de la tecnología, también es importante porque nos permite avisorar, como nos cuenta muy bien Pía, nuevos procesos de entendimiento del proceso cartográfico. Aparece el tema de la aerofotogrametría, el nuevo entendimiento de esta ciudad con los procesos de infraestructura, en este caso, sobre todo cuando se interviene la Alameda con el Metro de Santiago, que es uno de los grandes hitos del siglo XX, diría yo, desde el año 69 en adelante, porque también antes estuvo el proceso de intervención que hizo el urbanista austriaco Karl Brunner cuando ejecuta el Paseo Bulnes en esta intervención norte-sur hacia la Alameda, mirando hacia la Alameda, y estos procesos de cambios cartográficos también nos indican un avance tecnológico, un avance en la infraestructura y sobre todo nos permite ver a la ciudad y en este caso a la Alameda. Y por supuesto, ahora eso también lo podemos ver a través de la presentación del profesor Andrés Ferrada, que nos va a contar cómo esta Alameda se ve en la literatura. Por favor, Andrés. Sí, muchas gracias, Carolina. Eh, Pueden ver la imagen allí, me imagino, ¿verdad? Sí, se ve Andrés. Sí, ya, perfecto. Bueno, a mí me corresponde conversar y compartir con ustedes respecto de las representaciones literarias de la Alameda. ¿Ya? Y yo creo que Pía hizo una muy buena introducción, ¿ya? Que es muy quizá significativa, muy pertinente a lo que yo quiero compartir con ustedes. Porque Pía, desde su disciplina, desde su especialidad, que es la arquitectura, nos ha entregado importantes señales e indicios de cómo la Alameda se ha representado visualmente, especialmente a través de sus cartografías. ¿Tá? Es un elemento bastante relevante y bastante importante. ¿Tá? Eh, por mi propósito es determinar cómo la Alameda, por el contrario, se ha representado a través de otro tipo de imagen, que es la imagen verbal, ¿ya? O la imagen verbal transmitida a través de la metáfora y de los símbolos. ¿Ya? Antes de compartir con ustedes los pasajes que yo escogí de nuestra literatura, de la literatura chilena, en relación a la representación de la Alameda, me gustaría decirles en términos muy generales cómo nosotros podemos comprender la literatura en general. Y la literatura en general, o en perspectiva amplia, es una representación simbólica de la realidad. Y esta representación simbólica de la realidad se lleva a cabo principalmente a través de la
transformación de esa realidad o de ese referente. En este caso, esa realidad nos lleva a la imagen icónica de la Alameda de Santiago. Y cuando esta imagen icónica, verbal, arquitectónica, cartográfica, es transmitida a través del espacio literario, esa imagen o esa realidad referencial cambia de tono y cambia de perspectiva. Y eso es lo que yo espero compartir con ustedes a través de esta selección de textos literarios que nos muestran, insisto, una representación verbal literaria de la Alameda. Pía en su presentación hacía alusión a la forma en que las cartografías urbanas de una u otra forma actúan como orientadores o como mapas que nos permiten orientarnos precisamente al interior de la ciudad. Y en la literatura existe un género particularmente rico y particularmente importante que nos permite también orientarnos y también comprender las complejidades no solamente del espacio físico de la ciudad, sino que también las complejidades que tienen que ver con las subjetividades y los sujetos que pueblan estas ciudades. En este caso, las subjetividades que están vinculadas con la Alameda de Santiago. Y es por ello que yo escogí fragmentos de crónicas de el escritor chileno José Donoso. Y en estas crónicas claramente él nos muestra y también nos demuestra la forma en que podemos leer la Alameda de Santiago como un signo que problematiza nuestra relación no solamente con la ciudad, sino que también nuestra relación y nuestra visualización o imaginación del patrimonio. En una crónica que escribe José Donoso en 1983, que se titula Voz e Inventario, señala lo siguiente. Da un poco de risa al entrar por la Alameda de noche, ver nuestros escasos edificios tradicionales restaurados. No solo restaurados, sino iluminados con un despliegue de fuerza eléctrica que hiere los ojos, señalando exactamente lo que no tenemos, que es una arquitectura tradicional urbana. Y a partir de este breve pasaje, nosotros podemos desprender importantes ideas respecto de la forma en que José Donoso realiza constantemente una crítica de la vida cotidiana y una crítica también de los espacios urbanos vinculados a la ciudad de Santiago y en particular, en este caso, a la Alameda. José Donoso llama nuestra atención respecto a lo siguiente, de acuerdo a su perspectiva. En Santiago no existiría una arquitectura tradicional urbana. Y también ya se refiere en forma bastante enfática, en forma bastante clara, al modo en que algunas políticas o algunas regulaciones públicas que tienen que ver con la iluminación, en lugar de exaltar la belleza del espacio público, que en este caso sería la Alameda, termina encegueciendo la mirada. Es decir, hay una profusa iluminación del espacio público y esa iluminación, en lugar de embellecerlo y en lugar de hacerlo más atractivo para su tránsito, quizás, ¿ya?, se vuelve, por el contrario, un lugar opaco. ¿Por qué? Porque termina encegueciendo o termina encandilando la vista del espectador, la vista del transeúnte. Entonces, dentro de las representaciones que se han realizado de la Alameda, me parece a mí importante destacar la forma en que José Donoso instala una visión crítica respecto de la ciudad de Santiago. Y particularmente en esta crónica que se llama Voz e Inventario. José Donoso vincula la voz con todo el germen creativo y con todo el germen inventivo que posibilita la regeneración de las ciudades y la regeneración de los espacios públicos. Mientras que para José Donoso el inventario es una imagen, incluso es un signo que usa constantemente y a través del cual él representa la forma en que las ciudades se van estratificando, la forma en que las ciudades se van museificando a través del tiempo y también la forma en que las ciudades van creando jerarquías muy rígidas que impiden su transformación.
Este pasaje de esta crónica está en una selección de crónicas y artículos de José Donoso que se titula Artículos de incierta necesidad. Hay otra crónica también que es posterior y es del año 1988, que se titula La libertad y el lirismo. Y esta es una crónica que José Donoso escribe en el contexto de la muerte del poeta chileno Enrique Lin. Después de asistir al funeral del poeta, José Donoso con otros asistentes se desplazan en taxi por la Alameda. Y esta es la imagen que él rescata de ese momento. En la penumbra, al desparramarnos hacia nuestras casas por la turbulenta Alameda, encontramos esa avenida repleta de las carreras de jóvenes embosados huyendo de las bombas lacrimógenas, resbalosa de agua y barro, histérica de policías persiguiendo o huyendo. Nuestro taxi pasó lento, como buscando un túnel en los gases que penetraban en su interior, produciendo llanto, entre cañones de agua que volcaban a los perseguidos y gritos y carreras. Y lo que interesa en este punto respecto de la representación bastante particular de la Alameda es la forma en que, particularmente en la década del 80, la Alameda se convierte en un lugar que comienza ya a expresar muy fuertemente una serie de crisis que tienen que ver con la instalación de un poder en la ciudad. Eh, Ese factor era fundamental para José Donoso. ¿Por qué? Porque, insisto, le permitía instalar o crear una crítica de la vida cotidiana y también una crítica de la forma en que el poder se instala en la sociedad chilena. Como podemos ver, tanto en esta crónica como en la anterior, la perspectiva sobre la ciudad es una perspectiva que se va problematizando a la luz de la Alameda. Estamos hablando de literatura, ¿ya? Y no es primera vez, obviamente, que la Alameda figura o aparece en textos literarios. Hay dos textos particularmente relevantes en los que la Alameda también posee un protagonismo relevante. Son textos tempranos. Uno de ellos es Martín Rivas y otro de ellos es la novela Casa Grande. Los menciono porque en estas novelas la representación de la Alameda estará más bien vinculada al rol que cumple este eje como un espacio público de socialización placentera y de socialización que permite de una u otra forma y en forma muy incipiente el intercambio entre diferentes clases sociales. Esa perspectiva, por el contrario, cambia radicalmente ya en el siglo XX o a mediados del siglo XX con una problematización social de la Alameda que se convierte en un receptáculo de una serie de contingencias de nivel social, político y también cultural. ¿Ah? Y es por eso que yo elegí este fragmento de crónica que se llama La libertad y el lirismo. Un trasfondo, desde luego, o un subtexto importantísimo en esta crónica es la dictadura cívico-militar, que se desplazaba no solamente por las instituciones, sino que también por los espacios públicos. Y sobre este elemento también me gustaría compartir con ustedes muy brevemente un extracto de una novela gráfica que se llama Al sur de la Alameda, Diario de una toma. Esta publicación es mucho más reciente, es del año 2014. Su autora es Lola Larra y es una bellísima novela que está ilustrada por Vicente Reinamontes. El eje central de esta novela y los protagonistas de esta novela gráfica son estudiantes de educación media de un liceo que se encuentran precisamente en una toma. Y esta toma nos lleva al contexto de la Revolución Pingüina. Y de acá seleccioné esta cita, que creo que es bastante ilustrativa de la situación y de la forma en que la Alameda se convierte nuevamente en un espacio que posibilita no solamente la demanda social, sino que también una perspectiva respecto de la forma en que se ha transformado el espacio público a través del tiempo.
El narrador principal, que es Nicolás, un estudiante de tercero medio, nos cuenta lo siguiente. Poco más allá distingo las copas de los árboles de la Alameda. Al norte de la avenida se juega la primera división de las movilizaciones. De este lado, al sur de la Alameda, estamos los segundones, la Liga B. Allá los liceos pelean con la policía, reciben palos, lanzan bombas de pintura y viven la protesta cercados por las patrullas y las cámaras de los periodistas. Todo envuelto en las humaredas de los neumáticos en llamas y las bombas lacrimógenas. Escogí este pasaje porque me parece que es bastante simétrico al pasaje de la crónica de José Donoso. O sea, hay una insistencia en la forma en que la Alameda, insisto, recoge no solamente demandas sociales, sino que la forma en que la Alameda transforma sus funciones. Pasa de un espacio de deleite o de placer, incluso su propio nombre, Alameda de las Delicias, ya está completamente esfumado en este pasaje y se convierte en una Alameda mucho más áspera, en un espacio público mucho más significativo en relación a demandas sociales, culturales y educativas. Y finalmente quiero terminar esta presentación con una brevísima selección de microcuento. El microcuento es particularmente relevante para lo que se conoce como la Alameda en 100 palabras. ¿Ya? Y este tipo de espacio de creación literaria me parece particularmente relevante porque abre precisamente el foro y el espacio para que los mismos ciudadanos compartan sus impresiones y percepciones, no solamente de la Alameda, sino que también del paisaje de Santiago, a través de un género literario que es bastante dúctil, pero que también al mismo tiempo es bastante desafiante, que es el microcuento. ¿Y por qué desafiante? Porque el microcuento requiere capacidad de síntesis estética. ¿Ya? Y de la Alameda en 100 palabras, elegí este microcuento que me parece muy significativo, que se llama Detención Ciudadana. Es de Jennifer Morgado y es del año 2016. Leemos lo siguiente. Son las 8:30 en Ahumada con la Alameda. De repente la 406, la 403 y la 514 paran estando el semáforo en verde. Los peatones que corrían apresurados a su trabajo se detienen y se toman de las manos en la calle. La multitud abre paso a Efraín, quien cruza la calle con su bastón para iniciar su jornada laboral. Si antes la Alameda se visualizó o se representa como un espacio de demanda pública y también político, social, en este caso interesante, la Alameda se abre como un espacio para la inclusión, en este caso para las personas no videntes. ¿tá? Entonces eso me parecía a mí bastante interesante, ver cómo la Alameda en sus diferentes registros literarios, no solamente narrativos, sino que también vinculados con la poesía, va construyendo espacios que van incluso más allá de lo estrictamente público o urbano, y son espacios metafóricos y simbólicos a través de los cuales se problematiza y se aumenta nuestra visión y nuestra percepción actual de la Alameda de Santiago. Eh, Eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Les agradezco la atención y a continuación la próxima presentación también va a ser muy interesante, estoy seguro, porque muchas veces cuando leemos un texto literario que nos presenta o que redunda en la imagen verbal, muchas veces nos preguntamos cómo esa imagen verbal puede también estar complementada con una imagen fotográfica. Y la siguiente presentación, desde luego, hará hincapié en ese problema y en ese aspecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés, por tu presentación, muy interesante. También en esta segunda vertiente o línea de entrada hacia la Alameda en el ámbito de la literatura, con textos muy, muy potentes como lo que nos plantea en esta crítica o en esta mirada absolutamente diferente de José Donoso, cuando habla sobre una ciudad aguda que tiene algún tipo de arquitectura que no es la mejor,
que puede estar muy iluminada, pero que no le da esa cualidad humana o de sensibilidad social. Después, los grandes cambios que se producen en la década de 1980, cuando se instala un poder en la ciudad, y sobre todo lo que estamos viendo en los últimos años, muy particularmente las demandas sociales y sobre todo estudiantiles recogidas en el contexto de la Revolución Pingüina, que tú nos muestras muy bien, donde hay un espacio que permite esta demanda, que está con un proceso de manifestación absolutamente vigente, en lo que incluso podemos ver hoy en día, en que la masa camina y se puede desplazar por esta Alameda contemporánea. Y finalmente con el proceso de estos microcuentos de la Alameda en 100 palabras, que habla también de una Alameda inclusiva. Este proyecto que estamos viendo aquí bastante resumidamente es uno de los objetivos, tuvo esto como objetivo. También hay dos libros que estamos a puertas de sacarlos como parte, como producto del proyecto, porque pensamos que toda persona debe acceder al conocimiento. La academia, la universidad y todas las instituciones debemos ir y tener como proyecto el establecer distintos medios de difusión para que todas las personas puedan acceder a ello. Me parece que, como tú concluyes, la Alameda hoy construye espacios más allá de lo público y lo urbano, sino que también debemos construir una ciudad y una sociedad inclusiva. Y como finalmente tú nos advertías previamente, tenemos a Antonio Suazo que nos va a comentar cómo estas imágenes, estas fotografías que aparecen de la Alameda nos dan constancia también de su historia. Por favor, Antonio, adelante. Muchas gracias, Carolina. Buenos días a todos. Em, voy a aprovechar de... Me parece que ahí... Carolina, ¿me avisa si se escucha bien y se ve escucha bien? Bien, sí. Ya, genial. Bueno, exacto. Es interesante cualquier mirada sobre un espacio y la manera en cómo se ha representado, indudablemente que nos arroja como un abanico de entradas, ¿no? El Antonio, grupo, digamos, ¿sí? Perdona, está la barra negra justo en la descripción de ahí. Ah, Eso tienes que eliminar, perdona. por favor. Ahí. Sí. Ahí está Ok, perfecto. muchas gracias. 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 No, decía que el grupo, digamos, lo que intentó fue exactamente eso, ¿no? Como abordar una lectura de la Alameda a través de fuentes historiográficas que quizás no se han agotado, ¿no? No son las tradicionales. Y en ese sentido, indudablemente que la fotografía siempre reside en ella este potencial, ¿no? Así que les ofrezco este panorama por algunas de las fotografías que fueron estudiadas. ¿Y qué es lo que nos cuentan de la historia de la Alameda por representación respecto de la historia de Chile, pero sin quererlo también sobre la misma historia de la fotografía? Vemos esta primera fotografía, las voy a ordenar en orden cronológico, de William Oliver, que bueno, estaba justamente en Santiago cuando se dio a la labor de usar el equipo que tenía en sus manos, y nos ofrece esta vista hacia el oriente, donde alcanzamos a distinguir bueno, ciertos referentes que ya formaban parte del skyline o de la figura general de la ciudad. Aquí es llamativo, siempre que vemos una fotografía deberíamos tener en cuenta no solo la que la fotografía trata de representar, sino que también hay un mensaje, ¿no? El fotógrafo escogió muchas cosas, escogió un día, una posición, una orientación, y el fotógrafo nos está queriendo decir algo. Y al parecer, después de estudiarla, nos dábamos cuenta que, claro, el mensaje, en este caso,
trata de hacerse cargo de este primer momento, el momento de consolidación de este lugar de la ciudad, que bien nos hablaba Pía, ya venía gestándose desde hace un tiempo, era un proyecto que ya venía tomando forma, pero ya hacia el año 67, cuando Oliver se instala y captura esta imagen, ya al parecer se estaría como abriendo este espacio que otrora era un lugar bastante deteriorado y se ofrece a la ciudadanía como un lugar de uso público. Ese pareciera ser el protagonista de la imagen, algo que al parecer todavía no ocurre, pero sin duda es algo que va a empezar a ocurrir o se proyecta que va a empezar a ocurrir. La fotografía está tomada desde la altura, no es desde el nivel de la calle, a- a, eh, por un método se obtiene la posición y la orientación y vemos que efectivamente, contrastándolo con la representación de la época, notamos que efectivamente se trata de una ciudad más bien baja y donde la Alameda pareciera ser que se vuelve un espacio, o más bien se convierte, ¿no?, en el lugar donde las cosas van a empezar a pasar. Voy a tratar de avanzar rápido. Vemos acá otra fotografía de un autor desconocido, que nos muestra una fotografía, una imagen de lo que pareció ser la manera en cómo se conmemoró el 18 de septiembre del año 59. Vemos, vemos en la imagen bueno, en primer plano el obelisco, que por ese momento estaba instalado, que duró muy poco tiempo. Vemos la iglesia, perdón, al lado izquierdo, algunas construcciones de 2 y 3 pisos, pero lo que llama más la atención es la manera en cómo se está ocupando el espacio. Hay, no sé si ven mi mouse, hay Sí, muchas manchas de color blanco que al parecer, claro, por el avance de la tecnología en la época, las manchas muestran algo que se está moviendo, ¿no? Y si volvemos a la intención de la fotografía del 18 de septiembre, indudablemente que se trata de agitación, ¿no? Hay personas que se están moviendo, hay banderas, quizás hay pañuelos. Sin duda, el espacio público se está usando para una conmemoración. Ya no es solamente un espacio que está simplemente liberado a la ciudadanía, sino que ahora vemos que empiezan a aparecer algunos usos y prácticas que están relacionadas con, por ejemplo, en este caso, conmemorar un día en particular y no cualquier otro. Este tono, esta intención de ocupar el espacio de esta forma, es algo que hacia finales del siglo XIX vemos que va a empezar a aparecer reiteradas veces, y la Alameda va a ser protagonista de eso, tanto en la celebración de la Navidad, de la Nochebuena, como también otros momentos durante el año, y vamos a ver que incluso hasta 12 cuadras, según relatan los cronistas, desde la iglesia de San Francisco hacia el poniente, tendría este transepto, ¿no?, para que las personas lo recorran, lo usen y, en definitiva, se apropien de él. Es llamativo, además, que la fotografía es una postal, pero claro, no sabemos su nombre, simplemente la fecha quedó anotada, tal como aparece en el registro de la Biblioteca Nacional. Del autor no sabemos en este caso que se trata del estudio fotográfico de Kissinger y compañía, y que está fechado porque esta se trata de una postal hacia principios del siglo XX, 1901. Las postales generalmente eran papel, gelatina, claro, sobre papel. Em, Se trataría acá de una postal que permite además escribir, por lo tanto, eso ya nos entrega otro guiño, ¿no? La fotografía tiene una función, ¿no? Una función como de retratar además un momento y compartirlo con nuestros amigos, digamos. Em, Acá también llama la atención algo que en fotografía se conoce como el ángulo, ¿no?, la inclinación. El fotógrafo quiso encontrar un lugar bien alto y nos muestra en un plano que se llama en fotografía el plano picado. Por supuesto que reconocemos muchas de las edificaciones, algunas que sin duda ya no están. Dos de las edificaciones más antiguas aparecen ahí, la iglesia de San Francisco
y el hospital. Y vemos también en el extremo derecho el convento de las monjas de Santa Clara, que justo esta fotografía es de las, bueno, últimas o los últimos años en que todavía existía el convento previo a la edificación en el mismo terreno de la Biblioteca Nacional. El plano picado, después de estudiar la fotografía, toma sentido porque el fotógrafo nos está mostrando algo que está ahí frente a nosotros, quizás no lo vemos, que se refiere a los adoquines. En la fecha, la mayoría de las calles eran de gravilla. eh, Realmente para la época es todo un lujo que la calle esté adoquinada. Realmente es como una tecnología de punta para la época. Y eso también nos trata de decir el fotógrafo en su momento, en el momento en que captura la imagen, que es un momento de infraestructura, ¿no? Se acerca la conmemoración del centenario de la República, coexisten todas estas intervenciones con proyectos modernizadores o de conmemoración. Ya lo decía Pía, también lo mencionó Andrés. Muchos de ellos tenían una dimensión material, pero también estaban acompañados de esta idea de el gesto de querer ya celebrar los 100 años de independencia. Y vemos también justamente los primeros tranvías que empezaron a recorrer justamente el año 1900. Por lo tanto, aquí hace apenas un año que los tranvías circulaban por la Alameda. Los tranvías, me refiero a los tranvías eléctricos. Bueno, vemos la posición y la orientación también obtenidas, bueno, y alcanza a verse justamente ahí en el convento previo a la construcción de la Biblioteca Nacional. El momento avanza, la Alameda también va cambiando, hay algunos roles que más bien se reemplazan por otros. Esta actitud de la vocación del espacio público de ser usado por las personas empieza a adquirir algunas connotaciones bien particulares, asociadas a algunas prácticas bien específicas. Y en este caso, el fotógrafo Obder Heffer, que no está fechada la fotografía, pero hay algo que es muy notorio, digamos, que es esta hilera de floristas que tratan de convivir, ¿no? Con los fieles que van a la iglesia por un lado y los floristas que están ahí serviles a ofrecer las flores. Es justamente el momento previo al año 1927 en que el alcalde de Frentón les asigna un lugar y vemos cómo surge en torno a este lugar, justamente afuera de la iglesia de San Francisco, la estructura que después se conocería como la Pérgola de las Flores. Pero también hay algunas cosas que solamente para insistir en la idea, ya no solamente el paseo y el tránsito, sino que además las familias se vuelcan sobre este lugar. Estas prácticas específicas, como ya veíamos que venía ya pasando, ya de frente termina de cuajar en algo como bien arraigado a las costumbres de las personas, no solamente las capitalinas, sino que en general la idea de ir los domingos a la iglesia era algo que estaba bien arraigado en la sociedad de la época. Por lo tanto, y ahí se ancla como la forma de ocupar el espacio con una práctica que hoy día incluso podríamos asignarle un rol o una dimensión patrimonial. Previo es el año 27, como logramos determinar la fecha, justamente el año previo al momento en que, por problemas de tránsito, decía el urbanista Valenzuela, termina por sacarse la pérgola de las flores y nunca más la pérgola va a estar instalada al lado de la iglesia, sino que de frente va a ir a ocupar el lugar que ahora ya conocemos, cerca de la piscina universitaria, lejos de acá. Y todo eso se lo debemos ya al tránsito. Entonces también, sin quererlo, el fotógrafo retrató un momento en que el problema del tránsito, que ya era ya un problema hacia el primer tercio del siglo XX, dejaba todavía estos lugares un poco como
todavía para el disfrute de las personas. Ya era un problema el problema de tránsito, pero todavía quedaban estos lugares, y justamente la Alameda es uno de los que los sigue proporcionando. Esta es una fotografía bien llamativa que me mantuvo muchos días analizándola, muchos días. No está fechada, es de Enrique Mora, que sabemos que llegó a Santiago desde el sur justamente el año 30. Y a simple vista, nosotros tomamos la foto, si ustedes viven en Santiago, incluso los que no viven en Santiago, pero han conocido, eh, no es fácil orientarse en esta fotografía. Sabemos que se trata de la Alameda, bueno, por la envergadura que tiene, logramos distinguir dos estatuas que se roban la película, por así decirlo, al centro de la imagen. Se trata de las estatuas de O'Higgins y de San Martín, y eso va como anclándonos temporalmente, pero todavía es incierto. Hay acá toda una manzana que no arroja sombra, por lo tanto hay edificaciones acá que no existen, y ahí ya empezamos como a orientarnos. Se trata entonces de la Alameda con las esquinas de la que hoy conocemos como calle Bulnes. No es todavía el eje Bulnes, y pasarán bastantes años todavía para que lo sea, como bien denuncian las edificaciones que todavía están muy paradas ahí en la vereda sur. eh, y justamente Enrique Mora se encarama aquí en el último piso del Club de la Unión, como arrojó el estudio, eh, para ofrecernos esta panorámica de la ciudad, una gran foto sobre la principal arteria capitalina, pero que al mismo tiempo está atrapada en el momento que luego después logramos identificar. Se trataría aproximadamente el año 34 estuvo tomada esta fotografía. El año 37 se instala acá un gran obelisco con una pileta, por lo tanto es previo a eso, pero es posterior al año 30 también, y con ayuda de otras fuentes, con información que está fuera de la fotografía, uno efectivamente puede restituir ese momento de la ciudad. Pero que es interesante también, para que lo tengamos bien claro, incluso que es el lugar con una carga simbólica asociada al poder y a la autoridad más clara, incluso este lugar y este tipo de intervenciones tienen que, de todas formas, esperar los vaivenes y las dinámicas cambiantes. El proyecto del barrio cívico es posterior al año 30, el proyecto de Smith Solar, justamente el año 24, 27, y el 29 llega la Gran Depresión. Por lo tanto van a pasar 8 años más en que no va a haber ningún cambio, y durante todos esos años hay que esperar. No se puede hacer mucho porque, bueno, hay Gran Depresión y no es la urgencia de construir todavía esto. Por lo tanto, es una fotografía bien especial, anclada a un momento bien particular, que es la antesala, por así decirlo, de digamos, edificación, pero también cristalización de esta manera de representar el poder. Y justamente la Alameda aparece ahí como en primer plano. Voy a ir más rápido para no terminar con el tiempo. También aparece dentro del estudio, siguiendo con la cronología, esta fotografía que no está fechada, pero pertenece al Fondo Salvador Allende, del Archivo de Arte y Arquitectura de la UNTAC 3, del que actualmente es el archivo de documentación del Centro GAM, Gabriela Mistral. Esta fotografía, que tiene una historia bien especial, se trata del momento en que se celebran los tijerales, ¿no? Los tijerales es el punto más alto en una construcción. Cuando se llega a los tijerales se celebra con un almuerzo, o esa es como la tradición, respecto de la construcción del edificio que tenemos al fondo, que es el edificio para celebrar, claro, digamos, la actividad internacional asociada a la UNTAC 3. El fotógrafo acá está tratando de mostrar algo que es bien inusual, y para la época podemos decir que estaba ya asociado a algunas ideas de cómo usar el espacio público, que tienen que ver con interrumpir el tránsito. No hay ninguna foto, no hay ningún auto, es la principal arteria. Ya hay muchos autos para la época, el año 71,
pero el tránsito se cortó, se instalaron muchas mesas, y esta idea de interrumpir el tránsito es algo que va a quedar ahí indeleble en el lugar, en las inmediaciones del Centro Cultural Gabriela Mistral actualmente, y todas las actividades culturales siguen siendo de la misma forma, siempre se vuelve a la misma idea, ¿no? Interrumpir el tránsito, la gente ocupa todo el lugar, y esa idea que quizás nos puede parecer que es actual, la verdad es que podemos rastrearla hasta este momento en el que convivió seguramente con los happenings y actividades artístico-culturales que eran bastante comunes hacia finales de los 60 y principios de la década del 70. Por lo tanto, es una fotografía curiosa. Eh, Pareciera ser raro ver a la principal arteria sin su función de conexión, especialmente asociada a los vehículos, pero vemos que no era tan raro, o por lo menos no era tan raro hacia el año 71. Ya era una cosa que ya podía pasar. Voy a ir más rápido. El, el, el fotógrafo Luis Weinstein toma esta fotografía, logramos detectar, más o menos rastrear que tendría que haber sido alrededor del año 78, em, básicamente por cuáles son los edificios que están en pie y cuáles no. El Palacio Undurraga ya no está en pie, pero sí el Durval, que es del 76, este edificio cilíndrico, y nos muestra la fotografía un lugar que está completamente intervenido. Ya Pía lo comentó. Primero la instalación de los estacionamientos, luego la propia municipalidad tiene sus propios planes, pero al mismo tiempo son las obras del metro las que interrumpen el tránsito, y como decían los cronistas, las calles estuvieron deterioradas por años. Entonces los transeúntes se empezaron a acostumbrar a este escenario en permanente cambio, que tenía sus costos, como bien decía Pía. No fue gratuito todo esto, pero al mismo tiempo surge algo inusual. Todo este espacio que era destinado al peatón en primera a la altura de la calle, se reemplaza para dar paso a las vías subterráneas, las conexiones en el subsuelo, y toda esta serie de entramados que ya no pasan a nivel de la calle, pero que los transeúntes van a empezar a apropiarse, ¿no? La fotografía sirve para decir muchas cosas. Una fotografía tan simple como esta ya nos sirve para decir que incluso ya la Alameda no se recorre a pie, sino que la Alameda se recorre arriba de un taxi, como esta fotografía a mediados de la década del 80, también de Luis Weinstein. Y la Alameda se percibe de una forma, y esta forma es también, pues, ya no solamente es a pie, sino que también es vehicular. Y bueno, y ya acercándonos más hacia el final, ya sabemos, por cierto, cuáles son los actuales usos de la Alameda, aparte de un momento, los momentos conmemorativos, también vuelve a caer sobre la Alameda este rol como espacios como de libertad, donde efectivamente los ciudadanos ya de frentón se espera que lleguen e incluso que transgredan el orden de la autoridad o las decisiones de la autoridad. Y es interesante, por ejemplo, en este caso, cómo la bandera de la autoridad, que es la bandera que está en vertical, es el contrapunto de esta otra bandera, por así decirlo, más ciudadana. Y por último, y con esto termino, la ya conocida fotografía de esta autora que lo compartió en las redes sociales. Muchos fotógrafos celebraron la composición de la fotografía, no solo la estructura de la imagen en términos de pesos visuales, sino que cromáticamente y toda la carga simbólica que tiene llamó la atención. Trending Topic de Chile es llamativo. Y bueno, y termina de cerrar este ciclo respecto a cómo es que se ha desarrollado en la historia de este espacio de la ciudad que tenemos tanto cariño, pero también con esta última imagen pareciera cerrarse un ciclo, ¿no? Un poco volviendo al título del estudio, ¿es acaso el ocaso? ¿Es el ocaso de la Alameda?
es un renacer, tal vez inicia con esto en forma de otros códigos u otras cosas que no conocemos todavía. La fotografía nos puede decir mucho y es un poco lo que tratamos de hacer durante el estudio. Lo voy a dejar hasta ahí perdón, para ¿alguien me podría ayudar, quizás? Tendrías que dejar de compartir, Correcto, Antonio. ahí sí, ahí está. Ahí sí. Muchas gracias, Antonio. Una tercera mirada a la Alameda. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo por Mundo FAU, Facebook, para que nos envíen sus preguntas. Ya tenemos algunas que vamos a ir resolviendo y tratando de responder. Y lo que nos presenta Antonio específicamente y particularmente importante es que dice que hay una conexión entre la historia de la Alameda y también la historia de la fotografía. Efectivamente, las primeras imágenes que nos muestra esta Alameda de 1867 es particularmente el Paseo de las Delicias, este nuevo programa que estaba en este camino antiguo que era la Cañada, que ya vamos a ahondar más, sobre todo una de las preguntas que nos hicieron. ¿Y qué significa? Diríamos que Antonio en su expertise interroga a las imágenes, interroga las fotografías, saca algunos detalles, nos muestra los inicios de ella con una iglesia y convento de San Francisco muy potente como hito de localización en este sector de la Alameda, mirando esa fotografía hacia el oriente, donde había un contexto urbano que tenía un cambio incipiente, sobre todo para el tránsito peatonal, para este paseo de ver y ser visto, que es mucho más profundo, sobre todo a partir del año 1875, cuando aparece en escena Benjamín Vicuña Maquena, y también habla sobre el paseo de la Alameda y cómo quiere transformar esta cualidad urbana, darle una connotación. Después también Antonio nos muestra estos roles que tuvo o estos elementos que fueron complementando y que a través de la fotografía podemos observar. La misma pérgola de las flores que después se traslada por razones que ya nos explica Antonio, pero también aparece en el otro lado del Mapocho, del torrente, en este sector de avenida cercano a Avenida La Paz, donde hoy día están las dos pérgolas. También nos muestra esta actualidad con los registros de las manifestaciones sociales, donde hay una gran cantidad de personas que se congregan para ser parte de este nuevo contexto de la Alameda, y efectivamente me tomo del último comentario que nos hace y que es la interrogante que nos propusimos resolver, si la Alameda era un espacio público que estaba en su ocaso o finalmente ha renacido, tiene otra connotación, hay una manifestación de la sociedad, de lo que nos presentaba y nos comentaba Andrés, sobre todo en las novelas de Casa Grande y Martín Rivas, donde había un intercambio social, pero también había una división. Eso se da hoy en día, podemos tener una humanización, una calidad urbana distinta, una cualidad de esta Alameda que nos mostraba Pía desde las cartografías, donde se hace un registro objetivo, tal como dice ella, pero es mucho más objetivo el tema de la fotografía, pero cada uno de estos tres herramientas que hemos mostrado tienen detrás un autor que ha querido poner sobre la mesa la calidad de esta Alameda, sus características, los elementos constituyentes, cómo se ha ido transformando a través del tiempo, sobre todo de los siglos. Pensemos que esto tiene que ver con un contexto colonial, como nos enseñaba muy bien Pía en las primeras cartografías, hasta estos cambios que también nos muestran en sintonía Antonio y Andrés con una Alameda mucho más dedicada o más perteneciente a los habitantes, al tránsito, también, a la mezcla del tránsito vehicular, de la intervención del Metro de Santiago, de la infraestructura de transporte versus un cambio en el tema del paseo urbano que fue muy connotado en el siglo XIX. Esos son los principales, para hacer un resumen y un contexto de las tres presentaciones. Tengo ya algunas preguntas que me han enviado, que me gustaría comentárselas, de don Jonás Figueroa Salas, que nos interpela, me parece muy bien lo que nos pregunta.
sobre una de ellas, son varias preguntas, dice, ¿por qué se habla de las alamedas? ¿Cuál es su origen y objetivo urbano y urbanístico? Una de las primeras observaciones que nos hace. ¿De qué alameda estamos hablando? ¿De la llegada hasta las obras del metro o de la alameda actual? Una autopista urbana, arteria principal de la ciudad, lejana del concepto barroco de urbanidad, y qué otras alamedas mantienen sobre todo en el ámbito americano, mantienen o conservan y enriquecen este espacio. Esas son algunos, también Miguel Valderrama, que nos hace una alusión a la muy buena exposición de Pía Montalegre, grande vecina, dice él, y también nos felicita por el próximo lanzamiento, que estamos en la parte de diseño de los libros, que nos tienen, por supuesto, al equipo muy contentos, y también buscando algún apoyo que siempre es necesario. Me voy a tomar algunos minutos para contestarle a don Jonás Figueroa, que creo que es muy pertinente conversar y hacer un pequeño resumen, porque podríamos tener una larga conversación sobre el origen de las alamedas, a qué nos referimos. Principalmente, si uno ve en el ámbito internacional, se habla del concepto de alameda como una alineación de árboles, no necesariamente de álamos, como nos pasó en el caso nacional, particularmente en Santiago, que después se van proliferando en otras ciudades de nuestro país, sobre todo en estos espacios cercanos más bien distantes del centro fundacional y en las periferias de la ciudad. ¿Y qué significaba el conformar una alameda? Era una alineación de árboles que tenía una extensión particularmente muy importante en términos de su longitud, porque si uno se va a la historia, esto tenía que ver con los primeros ejercicios atléticos, entonces lo importante era la distancia. Eso significaba también que el ancho tenía otra cualidad, que también lo toma en lo que voy a advertir después sobre lo que pasa con nuestra Alameda. Sobre el origen y cuáles fueron las primeras, hay varias discusiones y autores que han trabajado sobre este tema. Una de ellas que yo discutiría si es realmente esta alineación de árboles y para qué se hizo, es la laguna de Hof-Bigfer en La Haya, donde se hace un terraplén sobre esta laguna para la estabilización a través de los árboles. El árbol siempre fue un medio importante para la estabilización de estos terrenos. Después hay una historia relevante en lo que pasa en el ámbito europeo, particularmente en el Paseo El Prado de Madrid, que surge también en la periferia de la ciudad para hacer estas grandes entradas hacia la ciudad, también en este sector del extrarradio, eso es en 1570. Aparece también en 1574 la Alameda de Hércules de Sevilla, que tenía esta alineación de árboles con dos estatuas que se colocan, una al norte, o dos elementos, diría yo, definitorios de sus límites, que son las estatuas de Julio César, al norte y al sur de esta Alameda de Hércules de Sevilla, y cómo este concepto, esta cualidad, este tipo urbano pasa hacia América, es porque efectivamente en México, en 1592, aparece la Alameda Central de México, que ahí hay también que tener una precaución porque tiene, si uno ve la forma, es un parque, tiene diagonales, es una estructura bastante más geométrica que lo que es una simple alineación de árboles, que es lo que podríamos entender como, o más símil a nuestra propia Alameda de Santiago. Y esta Alameda en México tiene cualidades muy similares a la de Sevilla porque uno de sus autores había estado y se traslada al territorio americano y usa o aplica varios de sus condicionantes de diseño, y posteriormente, para hacer un relato bastante rápido desde el histórico, pasa al Paseo de los Descalzos en Lima, también en un territorio de la periferia, donde aquí aparece, diría yo, un símil con lo nuestro. Se quería conectar a través se quería conectar este camino, que era el Paseo de los Descalzos, con un hito religioso. Y este era el hito religioso relacionado con los franciscanos. Y este paseo tiene muchas variaciones con el paseo de la Alameda Hispalense, me refiero a la de Sevilla, las formas, los hitos urbanos, el acompañamiento de ciertos equipamientos.
En el caso nacional, para hacer esto es una síntesis, porque repito, podríamos hablar latamente sobre esto, en el caso nacional, particularmente la que hemos hablado, el origen de la Alameda de Santiago, conocida sobre todo en el periodo colonial, como nos mostraba Pía, con el término de la cañada, parte mucho más atrás que lo que desde el punto de inflexión, de cambio que sucedió con Bernardo Higgins. Hay por lo menos 7 proyectos previos que se establecieron, la mayoría de ellos, en este contenido y en este contenedor geográfico que era la cañada. Particularmente me estoy refiriendo entre lo que podríamos ver hoy día entre Santa Lucía como un hito geográfico importante, el Cerro Santa Lucía, un hito religioso que es hasta el día de hoy está en esa posición, la iglesia y convento de San Francisco, y aproximadamente hasta lo que hoy sería el hito del Palacio de Gobierno con este eje de Bulnes. Ahí parten varios proyectos previos y su sentido, y por qué surge esta alameda, porque había un basural, había un contexto de un terreno inadecuado por efecto de algunas inundaciones, como Pía nos contaba de esta sequía, Nuestra Señora del Socorro, que estaba en este sector. Y eso es uno de los primeros objetivos que tuvo Bernardo Higgins, estoy hablando ya del siglo XIX, de 1818 en adelante, cuando él dice, aquí es necesario en este sector que estaba dejado de la mano del urbano, en la periferia de la ciudad, en paralelo con esta civilidad que se le trataba de hacer también al torrente del Mapocho, él dijo, tengo una superficie considerable, pensemos también en la extensión, en su ancho, hay agua y hay una cualidad importante en términos del contexto que se tenía que establecer en este sector. Entonces, con el decreto que hace O'Higgins posteriormente, en 1820, en septiembre, él dice que este espacio de la cañada tiene estas cualidades para erigir, él dice erección de una alameda. Y eso también tenía detrás, por supuesto, una materialización conceptual y de construcción material, refiriéndome a la instalación propiamente tal, de un paseo que se le llama primero Campo de la Libertad Civil, que ese fue el primer nombre que se le da a este contexto. Estoy hablando particularmente del croquis de la cañada, que se atribuye a su autoría y también al fraile franciscano José Javier Guzmán, que también tiene una conexión con el convento de Mendoza. De ahí se traen los primeros álamos desde la ciudad que llegan a este convento franciscano en Chile, que permite arborizar. El objetivo era arborizar, estabilizar, pero también dar apropiación al territorio del frontis del sector de la iglesia y convento de San Francisco. Quiero dejar a mis colegas también, perdón por la extensión, pero me parece que podríamos hablar mucho más. Espero ahí haber dado algunas luces de lo que nos pregunta el profesor Jonás Figueroa muy pertinentemente, a quien agradezco también su pregunta. No sé, Pía, Antonio, Andrés. Es una pregunta bien difícil la que se hace porque la definición de los objetos urbanos siempre es muy compleja, ¿no? Es como hablar de qué es lo que es un parque, cuando pasamos a hablar de un jardín palaciego a hablar a un parque, da para una tesis completa poder definir o enmarcar la alameda, digamos, y cuál es esta alameda que tenemos hoy día, que es una alameda más bien o sea, de hilera de árboles, digamos, que podría ser una definición, digamos, de alameda o de arboleda, ya le queda cada vez menos. Sin embargo, o sea, de hecho, ni siquiera el nombre actual incluye el nombre alameda, digamos. O sea, nuestra alameda no se llama alameda, digamos, oficialmente hoy día, pero sin embargo tenemos absolutamente instalada en nuestra cultura la memoria o quizás también la imaginación de este pasado, de este paseo público que alguna vez ocupó también ese espacio. Y quizás mencionar que, bueno, Carolina es la experta, digamos, en el pasado, digamos, de la Alameda y ha estado trabajando muchos años, digamos, en dilucidar esas preguntas. Y quizás solamente mencionar que quizás lo interesante del futuro de la Alameda, volviendo al tema del ocaso,
de este espacio público. Quizás lo hemos tenido entre manos en el último tiempo, en algo que hay que mencionar, digamos, si estamos hablando de la Alameda, si estamos hablando del patrimonio, sobre todo, que es el proyecto Eje Alameda, que ha sido desechado, digamos, en este último tiempo, y que fue desechado justamente porque la consideración vial pragmática, digamos, del transporte, lo hacía un proyecto inviable como proyecto de espacio público y de espacio que pone en valor justamente los espacios, digamos, para el peatón, para el paseo, para no tanto, digamos, para el transporte de personas. Y bueno, creo que ahí está la recuperación de este concepto de Alameda que tenemos un poco en la añoranza, que tiene que ver con esta recuperación de este espacio como efectivamente como espacio público, más que como arteria, ¿no? Y bueno, y aprovecho también de saludar a mi vecino, muchas gracias. Los saludos, Miguel. Gracias, Pia. Antonio. Sí, la interpelación yo creo que funciona también en la medida que recordamos que, claro, es como estar tratando de describir algo que en realidad se va moviendo, ¿no? Es como, bueno, sí, 10 minutos después la Alameda es otra cosa y 15 años después la Alameda es otra cosa. Entonces, la pregunta sobre cuál de todas las Alamedas, yo creo que si la enmarcamos dentro de una pregunta respecto, por ejemplo, de un proceso de patrimonialización, es súper relevante porque ¿qué es lo que vamos a querer recordar con añoranza, como dice Pia? ¿Vamos a querer que la Alameda vuelva a hacer eso? ¿O de frente abrazamos la idea de que la Alameda ya nunca más va a hacer eso y empieza a hacer otra cosa? Cuando traza Bernardo Higgins este bosquejo a mano, él nos estaba planteando que la Alameda podría tener algún valor o ser sujeto a un proceso de patrimonialización. Quizá, tal vez, lo que intentamos hacer con el estudio era servir la mesa, ¿no? Dejar la mesa puesta para que ustedes mismos tomen estos elementos y los analicen haciéndose esa misma pregunta. O sea, vamos a querer preservar hacia el futuro qué cosa de la Alameda. Porque claro, ya no es arboleda, como dice Pía, difícilmente va a ser un lugar, claro, como de tránsito peatonal. Bueno, si ya no es eso, si ya solamente es si tampoco es una autopista, y si tampoco es esto, y tampoco es lo otro, entonces, ¿qué es? ¿O qué no es? Quizá ese tipo de preguntas es interesante bajo el prisma del proceso de patrimonialización, saber hoy, una vez que ya terminó, digamos, empezó el siglo XXI, ¿cómo vamos a querer recordar esa Alameda o cuáles son los elementos que vamos a recuperar para adelante? Eso yo creo que, no sé, tratando de entender que es una, es de una naturaleza intrínsecamente dinámica, entonces, y además, como es la principal arteria, además le pasan otras cosas que no le pasan a otras alamedas, que no sé, la alameda que sé yo, de Rancagua, no sé, u otras alamedas en otras ciudades, justamente le pasan cosas que le pasan porque es la capital. Em, sí, simplemente quería aclarar ese punto y además decir que mientras hacíamos el estudio ocurrió el estallido social, cosa que no estaba planificada en un comienzo y de la cual un poco tratamos de hacernos cargo, pero ya de frente esa fue como el puntapié ya de la gota que ya rebalsó el vaso y ahí es cuando ya de frente decimos, como dice Pía, si pensar en ese tipo de uso es inviable, entonces eh, tal vez es inviable pensar que la Alameda pueda volver a hacer eso. Bueno, lo dejo hasta ahí. Sobre la pregunta que Gracias, hace Antonio. sí, Tenemos otras preguntas, otros comentarios de después. ¿Puedo hacer un comentario sobre la Sí, pregunta que Andrés. hizo el profesor? ¿Cómo se llama el profesor? Olvidé su Jonás nombre. Figueroa. Sí, para el profesor Jonás Figueroa me gustaría compartir es un comentario y una reflexión breve, ¿no? Porque la pregunta es sumamente interesante porque en el fondo queremos también saber si existen otras versiones de la Alameda, cuáles serían las genealogías o la génesis de la Alameda actual en Santiago, ¿ya? Y bueno, Carolina comparte con nosotros antecedentes muy valiosos que tienen que ver con
con algunos emplazamientos que, si no son absolutamente simétricos, se aproximan al concepto de la Alameda, en particular con la proliferación de árboles, y el ejemplo que da Carolina es uno que nos remite a España, ¿verdad? A Madrid. Sin embargo, sería también muy interesante revisar un ejemplo muy próximo en Chile, y es un recado o una crónica de Gabriela Mistral que se llama Las Alamedas de Chile. Este es un escrito que ella publica no lo publica en este año, sino que lo escribe en 1945. Y es un escrito muy interesante, porque en este escrito Gabriela Mistral se vuelca por completo a la belleza estética y natural de las alamedas en el Valle Central de Chile. Con bastante claridad y nitidez comenta de que la Alameda es un lugar de descanso y también es un lugar que entrega tranquilidad, incluso espiritual, a quien la transita. Y bajo ese signo, constantemente Gabriela Mistral identifica a las alamedas del Valle Central de Chile con, con paisajes que proveen texturas y sonidos, texturas y susurros a quienes transitan por estos espacios. Y este escrito a mí me parece particularmente interesante porque nos entrega una contraparte de la otra Alameda, de la Alameda más bien culturizada en su dimensión urbanística, arquitectónica y también geográfica en Santiago, en la ciudad de Santiago, en el corazón de la ciudad de Santiago como un eje relevante. Entonces, a medida que estábamos realizando la investigación, venían constantemente ese tipo de preguntas y también de problemáticas. ¿Cómo visualizar la Alameda? ¿Bajo qué signo? Bajo el signo de un espacio público culturizado que encuentra su génesis en el paisaje natural de Chile y en particular en el Valle Central. Y a partir de esa pregunta llegué a este texto sumamente interesante y muy bello, por lo demás, de Gabriela Mistral. El título del texto es Las Alamedas, perdón, de Chile, y se encuentra disponible en la Biblioteca Nacional en sus colecciones digitales. Pero me parece muy, muy interesante, muy relevante de observarlo como una forma de realizar una contrapartida con este otro segundo paisaje que surge, que a mi entender es un paisaje ya absolutamente urbano. Es el paisaje adscrito a la vida citadina en el corazón de Santiago. Y quizás parte de ese paisaje se encuentra ya inscrito en las imágenes que nos entrega Mistral en este escrito. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Daniel González Marín nos comenta, dice, la velocidad de tránsito por este paseo público, a pie, el de a pie, a caballo, el automóvil y ahora el metro lo han ido desfigurando. Hoy las marchas le han puesto en valor, ocupando el espacio de los vehículos y no del propio paseo. Planificar con el auto o con el peatón, nos dice Daniel, y nos da un ejemplo, dice, Osorno también tenía una alameda, hoy Avenida Juan Maquena, y era el paseo tradicional de los habitantes de los años 20 al 40. Ahí nos comenta y también interpela esta figura de planificar con el auto, con el peatón. Gustavo Carrasco nos dice, y la configuración morfológica y arquitectónica que configura el borde construido de la Alameda, ¿qué pasa con ello? Y finalmente, Miguel Valderrama nos comenta, frente a la historia contemporánea, se abrieron las grandes alamedas, como señaló Salvador Allende, por donde pasa el hombre libre, o sigue reducida al tránsito vehicular como concepción liberal. Gracias, nos da las gracias ahí. Ahí tenemos esas tres preguntas o comentarios. ¿Quién, Pía, quieres partir? Sobre todo para la parte arquitectónica, ¿qué podemos decir?
Me gustaría referirme antes del tema de la modalidad, ¿no? De la planificación modal de la Alameda. Es interesante como tomar conciencia que cuando la Alameda se conforma como paseo, no tenía por qué ni para qué ser arteria, porque no conectaba con nada. Es decir, era San Pablo, la parte del norte de la ciudad, la que nos servía de camino a Valparaíso. Salir desde la Alameda hacia el poniente no tenía ningún uso, podríamos decir. Por lo tanto, era bastante más posible imaginar una Alameda que era como un espacio público que era como un recinto. Y a medida de que los caminos hacia Melipilla, hacia el sur, etcétera, fueron tomando, digamos, más presencia, a medida que se fue modernizando la ciudad, efectivamente la Alameda se transformó en una arteria, especialmente cuando surgió la estación central. El tráfico de la Alameda empezó a ser mayor. Y de hecho Vicuña Maquena es uno de los primeros que hace esta partición modal y que dice los carruajes por las orillas y los peatones por el centro, ¿no? Por la nueva velocidad, los nuevos modos. Y eso está en la génesis, digamos, de la planificación de la ciudad, que es en el fondo entender cuáles son los modos, cómo priorizarlos y en qué parte están las personas. Durante el siglo XX se aniquiló el parque inglés de la Alameda, poniendo al auto, por supuesto, digamos, como amo y señor, digamos, y las pistas de los automóviles, como el flujo continuo, digamos, como el gran ideal que fue durante todo el siglo XX, digamos, ¿no? Y creo que los paradigmas han cambiado, hoy día se habla de la pirámide invertida, hay que planificar las ciudades poniendo al peatón y la caminata, porque todos los viajes incluyen la caminata como primera prioridad. En segundo lugar, el transporte público. Y en tercer lugar, por supuesto, los automóviles particulares. Y la verdad es que hoy día la Alameda y el futuro de la Alameda debiera también retomar, digamos, esos problemas de partición modal, priorizando nuevamente las formas más democráticas de utilizar el espacio, más inclusivas de utilizar el espacio. Y eso es realmente abrir las anchas alamedas, digamos, para hombres y mujeres libres, digamos, que circulan y que no son esclavos, digamos, del automóvil. Y ojalá pudiéramos hacer ese giro. Respecto al paisaje arquitectónico de la Alameda, es muy interesante cómo también se produce ese cambio muy asociado del cambio de la arborización, cuando la Alameda deja de ser este especie de cañón barroco, ¿no? Que ocultaba lo que pasaba, era un paseo central que ocultaba lo que pasaba detrás, ¿no? A mediados, a partir de 1850 y tantos, digamos, mediados del siglo XIX, se talan los álamos de la Alameda por motivos que son un poco indefinidos y desconocidos, parece que se apestaron, pero parece que también las modas de los árboles de copa alta se volvieron muy importantes. Y al aparecer también estos árboles de copa alta, al levantar la copa, al correr, podríamos decir, esta cortina tupida de álamos, la ciudad empieza a participar en el paseo, coincide también con el advenimiento de nuevos estilos y de los palacios, y las fachadas también de los palacios comienzan a verse desde el paseo y a dialogar, balcones, balaustradas, etcétera, con el espacio de la Alameda. Entonces es muy interesante también entender cómo estos cambios del espacio van articulados con cambios en la arquitectura que por supuesto terminan de configurar el espacio público. No creo. Y ahora sí que Muchas gracias, Pía. Andrés, Antonio, ¿quieren comentar algo? Sí, a mí me gustaría hacer un comentario respecto a la pregunta, ¿ya? Que hacen y es respecto a la forma en que imaginamos también espacialmente la Alameda, porque obviamente en torno a la Alameda existen múltiples imaginarios espaciales y diría yo que el más relevante o el más presente es un imaginario que vincula a la Alameda con un espacio de superficie. Pero también sería interesante quizás vincular, ¿ya? O relacionar a la Alameda o a esta superficie con otro espacio que se ha ido forjando en forma bastante fuerte, que es obviamente un espacio subterráneo. Entonces, la superficie de la Alameda, desde luego que está constantemente comunicada
con un subterráneo que nos remite a la importante imagen del metro, ¿ah? Que corre, una de sus líneas más importantes corre paralela y subterráneamente al eje de la Alameda. Eso por un lado. Y por otro lado también para realizar quizás una ampliación o una amplitud del imaginario espacial de la Alameda, también podríamos considerar las relaciones, fuertes relaciones que existen entre la Alameda y otro brazo transversal, ¿ya? Que corre, diría yo, prácticamente en forma paralela a la Alameda. Sobre esto me puede corregir Carolina y Pía también. Y ese otro brazo es el brazo del río Mapocho. Entonces es importante visualizar, creo yo, la Alameda no solamente como un eje autónomo, sino que más bien como un eje o como un espacio que está constantemente intercomunicado con otros espacios. Esos otros espacios por lo menos desde mi perspectiva, son el río Mapocho y también todo, todo, toda la actividad y toda la práctica urbana también que se produce subterráneamente en el contexto del metro de Santiago. Para esta investigación yo estuve buscando textos que dieran cuenta de esa relación fuerte entre la Alameda en superficie y la Alameda en su nivel subterráneo. Y todavía estoy en esa búsqueda porque no he encontrado textos, ¿ya? Que en forma muy elocuente den cuenta de esa relación. Hay algunos textos literarios bastante esporádicos que obviamente privilegian eh, situaciones que se llevan a cabo al interior del subterráneo o al interior del metro, de los vagones del metro o de las líneas del metro. ¿Sí? Pero todavía no encuentro textos que articulen quizás esa relación entre lo subterráneo y lo superficial o la relación entre el imaginario terrestre de la Alameda con el imaginario acuático o líquido que comporta en este caso el río Mapocho. Gracias por la pregunta, porque es una pregunta súper amplia y da para mucho. Es una pregunta muy interesante. Gracias, Andrés. Antonio, ¿quieres comentar algo respecto de las preguntas, las interpelaciones, comentarios? Pero para no alargarnos tanto, voy a hacerlo muy breve. Claro, es llamativo lo de claro, la posibilidad de pensar en una alameda intermodal, igual en la medida que, claro, uno lo conecta como con otros esfuerzos u otros enfoques, claro, modernizadores, no sé, lo que se hizo en Barcelona, la cantidad de cuadras a las cuales uno está para llegar a pie a tal o cual lugar, eh, privilegiando el uso de la biblioteca, perdón, de la bicicleta o de reducir de la manera más eficiente posible el uso del automóvil, que por supuesto que es algo que no se va a intentar en la Alameda, pero aún incluso en un escenario como parecido a ese, hasta el final la Alameda podría llegar a seguir existiendo más en la forma de una ruina o algo que en algún momento tuvo un sentido, que tal como hoy día, no sé, caminamos por las calles y nos encontramos con restos de los trazados de tranvía o algunas calles que todavía tienen adoquines y qué sé yo. Quizás si es que la voluntad de intervenir la Alameda va en esa dirección de frentón desvinculándola o más bien de la manera en cómo estábamos acostumbrados a experimentarla, claro, podría pasar que al final decidamos como sociedad quedarnos con una versión de la Alameda que tal vez no tiene sentido hoy. Y no quiero decir museificándola, ni tampoco quiero decir como, bueno, podría ser un museo a cielo abierto, entonces si venimos a la Alameda es una manera de venir a ver cómo se vivía el espacio en una época que no es la actual, que es algo que sí se ha intentado en otros lugares. De hecho, los museos a cielo abierto existen, tienen, no sé, como lugares de interpretación de la cultura material. A la Alameda no le va a pasar eso por otros motivos. Pero si quisiéramos modernizarla al punto de
de que como sociedad escogiéramos ya volver a ocuparla o volver a integrarla dentro de nuestra vida diaria, aún así igual sigue siendo complejo, ¿no? Pensando en que en la forma como estamos viendo que las buenas prácticas asociadas al microurbanismo no van muy acompañadas o muy, no son, más bien las pistas que entregan esas ideas, no sé si van en la línea de recuperar la Alameda como lo ha sido hasta ahora, al menos. No sé si respondo a la pregunta central, pero quería como recoger estas dos ideas que dejaron Pía y Andrés dando vuelta. Gracias, Antonio. Sí, me parece que son preguntas difíciles, interpeladoras, que tienen una connotación importante. Pía lo decía, cómo la Alameda se entiende hoy en día, cómo el proyecto de Eje Alameda Providencia interviene y se posiciona en una ciudad de Santiago absolutamente distinta a la colonial, donde dominaban, si pensamos en la pregunta de Gustavo Carrasco, estos edificios religiosos por sobre todo lo que aparece desde el ámbito de los palacios en el siglo XIX, donde efectivamente, como ya nos comentan todos, la ciudad o este paseo central permite visibilizar el entorno, los bordes, norte y sur, que miran a este paseo central, aparecen los balcones, la sociedad que se pasea para ver y ser visto también como un concepto importante, primero en una aristocracia y después una mezcla de habitantes de distintas índoles sociales. La desaparición efectivamente del parque inglés, como que era un parque importante para lo medioambiental y que desaparecen, y hay crónicas y escritos en la revista Zigzag contando la anécdota de que una ambulancia no podía pasar y también era importante desatorar en alguna medida este espacio por el medio de transporte. Lo que pasa con la iglesia y convento de San Francisco, que en sus primeras, desde su origen está fuera de la traza de la ciudad, o sea, de la línea de construcción, así en el primer término lo daba constancia en los textos del Cabildo. Entonces hay una transformación importante. Yo diría que para ir cerrando, la Alameda de Santiago, como muchas otras, es una Alameda múltiple, diversa y que probablemente está en esta pregunta pasando del ocaso a un esplendor que vuelve a verla de forma distinta en la manifestación, en la apropiación del habitante. Para finalizar, agradezco a los expositores por habernos entregado esta nueva mirada a la Alameda de Santiago de Chile. Muchas gracias, Antonio, y muchas gracias a todos los que han participado en la producción de esta iniciativa y muy especialmente a quienes han estado presentes en este encuentro a través del formato online y particularmente a las personas que nos hicieron las preguntas y nos pusieron a interpelarnos, que es una motivación para nosotros seguir investigando en este sector. Muchas gracias a todos. Chao, nos vemos. Gracias. Adiós. Chao. Suerte.